instrumentos de gestión ambiental. Y estos instrumentos de gestión ambiental de carácter preventivo, como el DIA, el EIA-CM detallado o el EIA detallado, dependiendo del ámbito del proyecto minero que se quiere tener, va a tener alteraciones, va a tener cambios. Posiblemente al hacer el estudio de línea base vamos a encontrar un entorno totalmente natural y producto ya de las actividades, este entorno más adelante, pues, hasta inclusive puede llegar a desaparecer, ¿no? Cuando hablamos, por decir, de grandes minerías, atajos abiertos, ¿no? Caso Antamina, caso Yanacocha, caso Chinalco, ¿no? Entonces, estos cambios sí o sí se van a dar. O sea, que alguien determine al momento de hacer estos instrumentos de gestión ambiental, como sabrán, son conceptuales, es un poco más objetivo. Tienes que imaginar e idealizar qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Pero cuando uno logra hacer esa caracterización y cuando ya se llega al momento de poder darle uso a ese instrumento, porque ya estás explotando y has construido todos los componentes, entonces hasta inclusive te vas a dar cuenta que el cambio que tú has proyectado quizás no va a ser tal cual como dice el papel, como dice el instrumento, sino inclusive ese cambio puede ser mucho más macro. Pueden desaparecer no solamente uno o dos manantiales, a la final tú has propuesto tres, pero en campo ya desaparecieron como cinco manantiales. Entonces, todos esos cambios en el ecosistema, jóvenes, se tiene que detectar a través de los monitoreos ambientales para, uno, para poder identificar cuáles son las fuentes que posiblemente van a alterar dichos cambios, ¿no? Porque si hablamos fuentes de contaminación, recordemos que estas fuentes de contaminación ya tienen que estar estipulados, tienen que tener algo que acredite que efectivamente no cumples estándares, no cumples límites, para que tranquilamente y a cierta ciencia digas esto está contaminado. Pero o sea, mientras no se tiene este documento, sustento, simplemente hablamos de que esto está impactado. Entonces, identifiquemos cuáles son las posibles fuentes de impacto negativos, ¿no? Justamente para poder hacer la evaluación, tanto humana como la evaluación hacia el medio ambiente. ¿Por qué ahora se relaciona mucho eso y se habla? Porque en las fiscalizaciones que tenemos en OEFA, OEFA tiene una matriz que ustedes pueden ingresar a la página y pueden descargar esa matriz. Es una matriz que evalúa el impacto hacia la persona y hacia el medio ambiente. Ya no solamente es el impacto al medio ambiente, sino también el impacto que va a tener las actividades humanas dentro de ese entorno que se está ejecutando o se está presenciando los cambios en dicho ecosistema. Entonces, esa matriz, jóvenes, nos va a ayudar a poder determinar cuál va a ser el impacto, ¿no? Por lo general, de acuerdo a los instrumentos, tenemos pues impactos leves, moderados y los impactos significativos, ¿no? Entonces, ¿dónde se le da más énfasis? Cuando el impacto llega a ser un impacto negativo significativo. ¿Por qué? Porque ese cambio sí puede ser muy radical. Ese cambio puede generar, no sé, un riesgo muy alto que hasta inclusive puede llegar a causar la muerte. En minería, ¿cuáles serían los impactos negativos significativos? Uno, por decir, es el tema del derrame relave. Y derrame relave en nuestro país sí hemos tenido. 2018 en Ancash, Lincuna. 2021 en plena pandemia por Huancavelica, lo que antiguamente era la DOERRAN. Y así hemos tenido derrames de relaves que han sido impactos negativos significativos, ¿no? Donde el énfasis tiene que ser el primer foco ahí en esa parte. Luego, jóvenes, tenemos los impactos moderados, que tranquilamente eso sí se puede todavía controlar, se puede mitigar, por decir, en minería, un impacto moderado es los drenajes ácidos de mina, ¿no? Las famosas aguas ácidas de mina que lo llaman, pero tengo una planta de tratamiento y lo único que tengo que hacer es controlar esos drenajes ácidos de mina, ¿no? Y los impactos negativos leves, ¿no? Que son movimiento de tierras, por ahí quiero construir un campamento, primero tiene que estar estipulado en el instrumento, luego tengo que desmembrar toda la parte del topsoil, pero no hago otro cambio o impacto más, ¿no? Salvo remover y guardar el topsoil para poder utilizarlo en otro lado donde vamos a remediar ese componente. Entonces, de esa parte, de esa forma, jóvenes, empiezo a diferenciar los tipos de impacto, ¿no? Pero ¿dónde voy a tener el mayor control? Justamente haciendo estos tipos de monitoreos ambientales, ya sea
sobre las actividades, sobre los cuerpos receptores, monitoreo de agua, de aire, de suelo, etcétera, hacia dónde se enfoca justamente este monitoreo, ¿no? Entonces, teniendo esta premisa en líneas ya generales, el monitoreo ambiental es clave para proteger nuestro entorno y construir un futuro sostenible, abarcando aspectos ecológicos, económicos y sociales. Se dan cuenta que ya la perspectiva cambia porque ya no solamente hablamos lo que les acabo de decir hace un momento, ¿no? De poder identificar los impactos, los tipos y los demás, sino ya el enfoque global de ahora habla pues de un desarrollo sostenible y que no sea sostenible ahora, sino que sea sostenible con el tiempo. ¿Y qué significa que esto sea sostenible? Manejar tres puntos totalmente equilibrados, que es la parte ambiental, la parte económica y uno más importante que es la parte social, ¿no? Entonces, si mantenemos en equilibrio eso, hablamos del futuro sostenible que queremos construir a través de este monitoreo ambiental que vamos a poder desarrollar en la actualidad, al menos en nuestro país, ¿no? Uno de esos enfoques es el tema de la protección a la salud pública. Acá hay que detectar y controlar la contaminación del aire, el agua, el suelo. Hay que reducir los riesgos a la salud humana, ¿no? Un ejemplo, por decir, las exposiciones a altas dosis en fundición, caso emblemático, la brolla, que es parte de la minería, ¿no? La exposición a altos niveles de contaminantes al aire, primarios o secundarios, pueden causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Eso se ha establecido, inclusive hubo una demanda internacional a esta empresa Doerran Perú en esos años cuando laboraban, ¿no? La conservación de la biodiversidad, ustedes saben que nuestro país es rico en biodiversidad, inclusive tenemos especies endémicas que solamente lo vamos a tener acá en nuestro país y no tenemos en otro lugar del mundo. Por eso es clave la conservación. Tenemos que monitorear ecosistemas, biodiversidad, identificar cambios, amenazas, ¿no? Para poder implementar estrategias estrategias de conservación y protección de todas las especies en peligro de extinción, inclusive que tenemos en nuestro país, ¿no? La gestión sostenible, los recursos naturales, esto también es clave. Uno, el tema de los bosques en el Amazonas, el tema de los recursos hídricos a través de la Autoridad Nacional del Agua. Ustedes saben que la cantidad de agua dulce que tenemos es poca, eso se debe cuidar con mucha cautela. El tema de la calidad del aire, igual, ¿no? Ahora hay tecnología que antes no había, ahora en la actualidad sí existe tecnología para poder mitigar todos los gases contaminantes que se emiten producto de las diferentes industrialización que vamos a tener con diferentes productos. La prevención y mitigación de desastres naturales. Ustedes sabrán también que en la actualidad estamos viviendo el tema de calentamiento global y eso pues a la larga, jóvenes, va a generar impactos que si nosotros no le hacemos el seguimiento a estos factores climáticos, pues vamos a tener serios problemas, ¿no? El Cenami es una de las entidades, ¿no? Que predice mucho, es inclusive dicen, no, Cenami siempre falla, Cenami nunca es cierto, porque Cenami lo que hace es predecir, pero predice a través de una estadística, no hace predicciones a través de una base de datos, a través de unos monitoreos, ¿no? Con estaciones meteorológicas que están implementadas a lo largo de todo nuestro país. Entonces, esas predicciones, es cierto, a veces sí son favorables y también a veces no coincide con lo que se predice, ¿no? Pero la intención está en seguir esa estadística, seguir esos lineamientos, prepararse para ver qué eventos naturales podemos tener. Ahora, hace poco pasamos sobre el tema de inundaciones por la temporada de lluvias, ¿no? Por si yo actualmente trabajo en Cajamarca, la estadística o el promedio de precipitación en Cajamarca todos los años era de 1,6 a 1,78 milímetros. Este año 2026 el promedio ha sido 2,8, más que el doble todavía inclusive. Entonces la precipitación ha sido fuerte. Huánuco, otra de las regiones afectadas por el tema de las lluvias, hubo inundaciones, por ahí deslizamientos, erosiones. Entonces hay muchos eventos naturales que nuestro país de cierta forma debe prepararse para eso. Y para eso, a través de los monitoreos ambientales, vamos a seguir teniendo data, vamos a seguir haciendo estadística,
para seguir predeciendo todo lo que puede pasar más adelante. Y otro, no menos importante, el tema del cumplimiento de las normativas y políticas ambientales. Ustedes saben que nuestra especialidad medio ambiente se rige básicamente a todo lo que es el marco normativo, ¿no? Inclusive los monitoreos, cada uno de los monitoreos, tanto el agua, el aire, el suelo, ruido ambiental, están enfocados a través de un marco normativo, ¿no? Este marco normativo a nosotros nos ayuda a poder establecer valores, ¿no? A poder establecer estándares de calidad, a poder establecer límites máximos, a promover un entorno más limpio y seguro, ¿no? Cumpliendo la parte normativa, etcétera, para poder promover un ambiente saludable y a la final es que esto pues sea beneficioso no solamente para nosotros en este momento, sino para nuestras futuras generaciones, ¿no? Entonces, jóvenes, el monitoreo ambiental es clave sobre eso, ¿ya? Otra de las palabras que vamos a encontrar bastante o vamos a mencionar bastante, inclusive elaborando instrumentos de gestión ambiental, son el tema de los cuerpos receptores, ¿no? ¿Y por qué se llaman cuerpos receptores, jóvenes? Porque estos elementos naturales justamente son los que van a recepcionar ese impacto. Los impactos, por lo general, ¿no? En su mayoría son desarrollados por actividades antropogénicas, ¿no? Y otras también en menor cantidad por actividad natural, pero a la final es quienes recepcionan este impacto, pues son los elementos naturales como el agua, el aire y el suelo, ¿no? Por eso se le conoce y se le llaman cuerpos receptores, porque ellos reciben los impactos que van a llegar hacia ellos. Entonces, esto es clave, este concepto lo vamos a manejar bastante. Vamos a hablar siempre, inclusive como le decía hace un momento, elaborando instrumentos de gestión ambiental, ya sea fichas técnicas, declaraciones de impacto ambiental, haciendo ITS, ¿no? Modificatorias, etcétera. Vamos a hablar siempre de los cuerpos receptores, ¿no? Porque al final es todo impacto que generamos se aboca directamente a estos elementos naturales. Ejemplo, ¿no? En la minería tengo mi exploración, tengo mi explotación. Estoy acá, voy a tener ríos, quebradas, posiblemente a los costados, ¿no? O dentro del margen de las zonas de influencia. El aire, la atmósfera lo tengo ahí, lo único que tengo que controlar es la dispersión atmosférica, ver más o menos toda la carga contaminante que se genere, ya sea por voladuras, ya sea por procesamiento de minerales, por movimiento de tierras, hacer un monitoreo para poder evaluar esa dispersión y ver hacia dónde se orienta a través de una rosa de vientos, ¿no? Y verificar si efectivamente va a llegar a poblaciones aledañas, va a llegar a entorno natural, o por último, un entorno abiótico, llegan a los cerros donde ahí no hay mucha que implementar ahí, al contrario, ¿no? Simplemente se verifica y avanzamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si toda esta dispersión sí se orienta hacia donde hay una población? Entonces tenemos que poner en marcha nuestro plan de manejo ambiental para poder mitigar, minimizar y controlar ese impacto que estoy generando producto de mi operación. El tema del suelo es igual, ¿no? ¿Quiénes son las áreas favoritas que nosotros le llamamos en temas de suelos? Pues mantenimiento mecánico, ¿no? Mantenimiento mecánico siempre tenemos el tema de los derrames de aceites, derrames de grasas, entonces tienes que generar un entorno adecuado, ¿no? Para inclusive impermeabilizar esas zonas, para que todos estos impactos, porque quieras o no quieras, haciendo mantenimiento preventivo, correctivo a los vehículos, etcétera, camiones, volquetes, equipo línea amarilla, etcétera. O sea, siempre va a haber este tipo de impacto, ¿no? Entonces, para eso hay que poder verificar para poder controlar todo ello. O sea, hay que darle también parte de la solución, como se dice, ¿no? Al impacto que al menos nosotros ya lo tenemos detectado a través de los monitoreos. Entonces, esta palabra vamos a utilizarlo bastante, jóvenes, cuerpos receptores, así como lo otro que son los efluentes. En minería vamos a utilizar también esta palabra efluentes, efluentes mineros, efluentes industriales, efluentes residuales. Entonces, un sinfín, ¿no? De los diferentes tipos de elementos líquidos
o aguas residuales que van a provenir de un sistema ya previamente tratado, ¿no? De las diferentes actividades antropogénicas que pueden ser vertidas a un cuerpo receptor, a un recurso hídrico o en minería, lo que normalmente hacemos, reusamos esas aguas, ¿no? Porque para planta concentradora, ¿no? Del 100% de las aguas tratadas, al menos un 80% se recircula, se reusan esas aguas. Un 20% es descargado a un río o una quebrada. Y en algunas unidades descargan una laguna, caso Volcan, ¿no? Por decir yo que trabajaba ahí también me acuerdo en la unidad de Ticlio, teníamos dos plantas de tratamiento. Una planta de tratamiento descargábamos el agua tratada a la cabecera de Cuenca, Río Rímac, y la otra planta de tratamiento descargábamos a la laguna Huacacocha. Entonces también no solamente se descarga, previa autorización y todo lo demás, ¿no? Ya ese es otro tema de conversación, pero las descargas no solamente también se dan pues a ríos o quebradas, también se pueden hacer a lagos o lagunas, ¿no? Dependiendo. Entonces, ese es un efluente, vamos a escuchar bastante, inclusive hay normativa para lo que son los efluentes mineros metalúrgicos, ¿no? Para el agua de mina que tratamos, Decreto Supremo número 010/2010 MINAN, 12 parámetros establecidos. Entonces, esto se habla bastante. Otro, el tema de las emisiones, lo que les comentaba, ¿no? Las descargas de sustancias a la atmósfera que van a ser emitidas, que pueden o no pueden ser contaminantes, jóvenes. Puede ser también de manera natural o de manera antrópica, dependiendo del grado de afectación al hombre o al medio ambiente, ¿no? En minería, plantas concentradoras, fundición, refinería. Ahora solamente pues tenemos la refinería de Votorantim, ¿no? Que está en Cajamarquilla, Nexa. Antes teníamos el de La Oroya también que estaba operando. Ya La Oroya creo que ya son del 2009, ya son como 15 17 años que ha dejado de operar La Oroya. Pero ya hay otra refinería y fundición, salvo Cajamarquía, que solamente refinería de zinc, no hay otra en nuestro país, ¿ve? Entonces eso también le quita el valor agregado, ¿no? En temas económicos, pero también ya evita la generación de otro tipo de gases para el procesamiento justamente de esos minerales en situación final, ¿no? Protocolos, también jóvenes, tenemos en nuestro país dos protocolos, uno para el monitoreo de la calidad de los recursos hídricos y el protocolo para el monitoreo de la calidad de los protocolos. Cuando hacemos monitoreos, vamos a guiarnos bastante ya con la experiencia, ya con los años que vas realizando los monitoreos, te vas recordando algunas cosas, pero siempre por decir hay algo que recordar, algo que reforzar, ya que los protocolos nos van a servir como guías, nos van a servir como instructivos, hay algunas directrices, procedimientos, por ahí si nos hemos olvidado algún procedimiento, no sé, para un parámetro especial entonces, abrimos nuestro protocolo, le damos una leída y efectuamos ese tipo de monitoreo siguiendo el procedimiento, de acuerdo a las instrucciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar bastante para poder desarrollar actividades de monitoreo ambiental de manera específica con cada una de las cosas, ¿no? Entonces, en los monitoreos vamos a tener al menos ese soporte para poder desarrollar todo ello. Los agentes contaminantes, igual es bueno determinar, es bueno conocer quiénes son los agentes contaminantes, que por lo general vienen a ser un conjunto de factores o sustancias que están presentes en el ambiente o producto de las diferentes actividades antropogénicas y que causan efectos negativos para la salud de la persona o el medio ambiente. Por decir, en temas de calidad del aire, ¿no? ¿Quiénes vienen a ser los agentes contaminantes en temas de calidad del aire? Dependiendo, tenemos contaminantes primarios y secundarios que se van a originar de fuentes fijas o de fuentes móviles, ¿no? Fuentes móviles tenemos el parque automotor. Ustedes saben que acá en Lima el parque automotor ha crecido bastante, entonces tenemos mucha generación de contaminantes primarios, que estos a su vez, cuando son expulsados a través de emisiones a la atmósfera, se mezclan con otros gases y formamos
contaminantes secundarios por las reacciones químicas que vamos a tener en esa parte, ¿no? El impacto, afectación a la calidad del aire, provocando inclusive enfermedades respiratorias, de ahí salen las famosas lluvias ácidas, el famoso smog fotogénico y el cambio climático que pues en la actualidad estamos teniendo sobre él. En el tema de suelos, los agentes contaminantes del suelo son las prácticas agrícolas deficientes, inclusive jóvenes. El año pasado, para fines de diciembre, el OEFA siempre saca estadística. Siempre es bueno que entren a la página del OEFA y revisen. El OEFA sacó una estadística indicando que la agricultura era una de las actividades que tenía la mayor contaminación de suelos a nivel nacional. Uno puede pensar, no, la minería es la que contamina la mayor cantidad de suelos, ¿no? A nivel nacional. Pero en sí, jóvenes, si ya vemos desde la parte macro, el uso del suelo en minería, a comparación de todo el territorio nacional, es un 5 a 8% a nivel nacional. Mientras que la agricultura, sí, ¿no? Abarca más del 50 60%. Y justamente por qué el OEFA hace énfasis o enfoque a que los suelos agrícolas han sido impactados en su mayoría por el uso de insecticidas, el uso de pesticidas, acelerar prácticamente el ciclo, ¿no? Que normalmente pues tiene un alimento que es sembrado y posteriormente cosechado, ¿no? Entonces, con tal de acelerar ese proceso, se utilizan agroquímicos y eso a la larga llega a ser un agente contaminante para el tema del suelo. ¿Por qué? Porque vas matando las propiedades naturales del suelo, los nutrientes, ¿no? Se van eliminando, etcétera. Entonces, para ellos hay que nuevamente hacer hay que hacer el monitoreo del suelo para ver qué plan de acción tenemos para poder nuevamente darle fertilidad a esos suelos, ¿no? La gestión inadecuada de los residuos sólidos, este es otro problema que si bien es cierto, en nuestro país a través del MINAN y OEFA lo van atacando, pero aún así la falta de cultura ambiental en algunos sitios genera este tipo de impacto. El almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos, los lixiviados, ¿no? De los botaderos mal administrados que se dan, estos lixiviados que a la final es por escorrentía, ¿no? Recorren la parte superficial, pero a través de infiltración pueden llegar a la parte subterránea, ¿ya? Y los vertidos no controlados de residuos domésticos, industriales y mineros, ¿no? Entonces, estos jóvenes, ¿qué impacta a la contaminación del suelo? Degrada la fertilidad, afectan los cultivos, contaminan fuentes de agua subterránea y generan riesgos para la salud humana y el ecosistema. Y hablando un poco del agua, de los agentes contaminantes del agua, ¿no? Vamos a tener agentes patógenos como virus y bacterias, porque todavía en nuestro país, ustedes se habrán dado cuenta, quizás cuando viajan al interior, en zonas rurales, ¿no? Tenemos viviendas que tienen la descarga de sus aguas residuales directamente al río, ¿no? Entonces, eso genera agentes patógenos, sustancias químicas, orgánicas, que son mal vertidos, algunas otras sustancias inorgánicas como ácidos y algunos elementos químicos que son echados directamente pues, ahí a las alcantarillas, sedimentos o material particulado, ¿no? Sedimentable, inservible, y sustancias reactivas, ¿no? Que pueden también impactar por ese lado. ¿Esto a qué afecta? Deteriora la calidad del agua, afecta la vida acuática, producen enfermedades, limitan su disponibilidad para el consumo humano y otras actividades. En minería, jóvenes, la descarga de efluentes mineros, ¿no? La descarga de las aguas ácidas de minas sin tratamiento, las aguas de relaves, ¿no? Sin tratamiento. Entonces, todo eso también genera impactos, por decir, en los cuerpos receptores. Ahora, para que más o menos tengan en cuenta, ¿no? Que como una fuente de contaminación se genera y cuáles son los puntos de evaluación o los puntos de monitoreo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, esto es una previa nada más jóvenes para que se den cuenta a través de cómo estos puntos
nos ayudan. Yo tengo una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, yo tengo una descarga, ¿no? El monitoreo en esta descarga se va a hacer a través de los límites máximos permisibles, ¿no? Y cuando ya llega al cuerpo receptor, hay una zona de mezcla, ¿no? Hay una zona de mezcla que me indica el protocolo de monitoreo, hasta dónde sigue siendo límite máximo permisible, y una vez que pasa esa distancia a través de un cálculo matemático, la zona de mezcla, ya eso nuevamente se convierte en un estándar de calidad ambiental en un ECA. Todos los puntos de vertimiento jóvenes, ¿ya? Todos los puntos de vertimiento se monitorean a través de límites máximos permisibles. Y todos los puntos que ya están, que pasan esa zona de mezcla, ¿no? Se monitorean a través de estándares de calidad ambiental. Pero ojo, aparece uno más, que son los valores máximos admisibles, que justamente son descargas, ¿no? De cualquier tipo de industria, pero que ya no van a un lago, laguna, río, quebrada, sino van directamente a una alcantarilla, ¿ya? ¿Quiénes van a esa alcantarilla? Por decir jóvenes acá en Lima que tenemos, San Fernando, por ahí Pícalos y otras industrias, ¿no? Que generan embutidos, que generan otro tipo de alimentos que descargan directamente a las alcantarillas. ¿Por qué? Porque claro, no hay un cuerpo receptor al costado de estas plantas o industrias y descargan una alcantarilla. Ahí monitoreamos con valores máximos admisibles, ¿ya? Entonces, la idea es identificar, la idea es hacer primero un mapa, un bosquejo, donde voy a realizar mis puntos de monitoreo, que ahora lo vamos a hacer más adelante para ver cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta al momento de decir yo voy a monitorear este punto acá porque cumple con con estos estándares o cumple con estos límites, esto se aboca, este es un punto de vertimiento, entonces este es un cuerpo receptor, entonces a través de todo eso, identificar dónde se puede realizar justamente estos monitoreos para, uno, identificar cuáles son las fuentes de contaminación y indicar cuáles son los puntos de evaluación que se van a realizar justamente en estas aguas. Ahora, jóvenes, como se habla bastante de estos temas, lo que les acabo de mencionar de esta forma. Acabamos de hablar de los estándares de calidad ambiental. ¿Qué es un estándar de calidad ambiental? Que eso lo vamos a hablar siempre. Un ECA o un estándar de calidad ambiental son indicadores que van a medir justamente la concentración de elementos o sustancias en sus parámetros físicos, químicos y biológicos, ya que ahí viene la diferencia, que los estándares de calidad ambiental se enfocan en lo que son los cuerpos receptores, ¿ya? ¿Y quiénes son los cuerpos receptores? Aire, agua, suelo. Entonces es por eso que tenemos ECA agua, ECA aire, ECA suelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se aplican directamente a los cuerpos receptores. Estos jóvenes, ¿qué representa? No representa ningún riesgo significativo para la salud de las personas ni el medio ambiente. ¿Por qué? Porque esto al ser un estándar, el estándar de calidad ambiental lo que se requiere es que el valor esté dentro de ese rango. Si podemos superar un poco o podemos estar por debajo, la idea es que estemos en ese estándar, que es el idóneo. Más o menos puede generar una leve desviación, ya puede ser quizás perjudicial o puede ser menos perjudicial, pero no en ese momento, quizás a lo largo del tiempo. Por eso, jóvenes, en un tema de fiscalización de parte de la UEFA, cuando uno supera los valores de los estándares de calidad ambiental, estos no son sancionados, ya no son objetos de sanción por parte de la autoridad competente. O sea, ¿qué significa eso? Que la UEFA no te puede sancionar, no te puede iniciar procesos administrativos sancionadores cuando tenemos los valores de concentración del parámetro que estamos monitoreando fuera de los valores del ECA. No te puede sancionar. Te puede quizás poner una medida administrativa, correctiva, posiblemente, pero no es objeto de sanción, no va a llegar a un proceso administrativo sancionador por parte de la autoridad competente, en este caso, el UEFA, ¿ya? Por si acaso. Otro, ¿en qué nos ayuda los estándares de calidad ambiental? En el diseño de las normas legales y las políticas nacionales de de nuestro país. A diferencia de los límites máximos permisibles, ¿ya? Que estos jóvenes en concepto es prácticamente lo mismo, miden también la concentración de elementos o sustancias para los parámetros físicos, químicos y biológicos, pero acá su caracterización es distinta.
Los límites máximos permisibles se abocan solamente a lo que son efluentes o emisiones, a diferencia del ECA, que son para cuerpos naturales. Y los límites máximos permisibles es para efluentes o emisiones, que ojo, acá sí viene el detalle, que al ser excedidas, sí pueden llegar a causar daños a la salud de las personas o al medio ambiente. Por eso se llama límite máximo permisible. O sea, es lo máximo que yo puedo llegar, ¿no? Por eso que los efluentes mineros o las aguas de mina se monitorean a través de límites máximos permisibles, no de estándares de calidad ambiental. ¿Ya? Las aguas residuales domésticas, igual a través de límites máximos permisibles. Todo lo que son vertimientos jóvenes, volviendo acá, todo lo que son vertimientos de cualquier tipo de planta. Mira, vamos a encontrar plantas de tratamiento de aguas ácidas de mina, planta de tratamiento de aguas de relave de mina, planta de tratamiento de aguas cianuradas para lo que explotan oro de mina, agua residual doméstica, porque tenemos gente trabajando en mina. Tenemos una planta de tratamiento de agua potable, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos gente que va a consumir los alimentos. Entonces, todo lo que son plantas que van a tener un vertimiento, ya sea para uso, reuso o descarga directa, ese punto siempre va a ser medido o va a ser, sí, va a ser monitoreado como límite máximo permisible. Ya cuando esto se mezcla con un cuerpo receptor, existe una zona de mezcla de acuerdo a una fórmula matemática que está en el protocolo de monitoreo. Pasado esa zona de mezcla, este punto se convierte en estándar de calidad ambiental, o sea, se convierte en ECA. Y todas las plantas que descargan a una alcantarilla son medidos en valores máximos admisibles, ¿ya? Que ahora vamos a ver qué significa. Volviendo a los LMPs jóvenes, los límites máximos permisibles acá sí son objetos de sanción por la autoridad competente. O sea, ¿qué pasa si viene el OEFA y el OEFA va a tu planta de tratamiento y saca una muestra del agua que estás tratando? Lo va a comparar en este caso con la normativa de fluentes mineros y si por A o B tú superas la concentración del parámetro que te están midiendo, ¿no? Acá sí te van a iniciar un proceso administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque los límites máximos permisibles sí son objetos de sanción por la autoridad competente, a diferencia del ECA, que no son objetos de sanción. Esas, por decir al menos, son diferencias que hay que tener en cuenta cuando hablamos de ECAs y cuando hablamos de límites máximos permisibles. Profe, y los valores máximos admisibles es justamente lo mismo, que mide la concentración también de elementos, sustancias, parámetros físicos y químicos, pero ojo, ¿qué caracterizan a un efluente no doméstico? Si no son de las industrias. Y el otro, y el otro punto clave es que estos son descargados a una red de alcantarillado. No son descargados a un cuerpo receptor de manera directa. Puede ser después, sí, pero la primera descarga va a una red de alcantarillado. Ahí medimos valores máximos admisibles. ¿Estas son objetos de sanción? Sí, son objetos de sanción por la autoridad competente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque estas pueden dañar las instalaciones o las infraestructuras sanitarias. Por eso son susceptibles a objetos de sanción si es que incumples los valores máximos admisibles. ¿Ya? La aplicación igual que los LMPs se realizan en los mismos puntos de vertimiento, por si acaso, ya en los mismos puntos de vertimiento. Solo el ECA no es objeto de sanción. Los límites máximos permisibles y los valores máximos admisibles sí van a ser objetos de sanción por la autoridad competente. Entonces, eso, jóvenes, significa tener mapeado la zona, tener mapeado tus puntos, identificar cuáles son límites máximos permisibles, cuáles puntos son estándares de calidad ambiental para que cuando tengas una fiscalización sepas diferenciar cuáles, bajo qué marco normativo te van a hacer la evaluación y ese monitoreo también si se está dando a través de un ECA o a través de un LMP. O sea, ese punto es clave en el tema de monitoreos ambientales. Ya, y por último, jóvenes, ya para ir terminando un poco con las generalidades, para no expandirnos más, el tema del pH. Ustedes saben que el pH
juega un papel muy importante el potencial de hidrógeno, ¿no? Desde otro enfoque más operativo, que se podría decir así, el pH que nosotros normalmente verificamos en minería es para poder saber el grado de acidez o alcalinidad de cualquier elemento líquido, ¿no? Para poder diferenciar si es que es un agua ácida, es un agua neutra, casi neutra, o es un agua totalmente alcalina. Las aguas de mina, ¿no? Las aguas o los drenajes ácidos de roca o los drenajes ácidos de mina, los DAR o los DAM, por lo general, jóvenes, son ácidas, porque tienen un pH de 2,5, de 3, de 4. Es más, en pasivos el pH llega a 1,5, 2 de pH, o sea, son pHs muy agresivos, ¿ya? En temas de acidez. Pero así como hay pHs ácidos en mina, también hay pHs alcalinos. Claro ejemplo, las aguas de relave. Cuando uno genera relave, jóvenes, a través del procesamiento de minerales, cuando se generan los relaves, estos relaves en la parte alta, los sedimentos, ¿no? El underflow y el overflow, que son los gruesos y los finos, van en la parte baja, van sedimentando, y el agua por lo general queda encima. Y cuando monitoreamos esas aguas de relave, por lo general son aguas alcalinas que tienen 11, 12, hasta 13 de pH. ¿Ya? Entonces se va al otro extremo. Por eso es bueno diferenciar, conocer el concepto básico del pH, se habla bastante, ¿no? Minería, por decir, siempre que viene el OEFA, nosotros las plantas de tratamiento, el rango de pH va de 6 a 9, a diferencia de las aguas residuales, agua de consumo, que es de 6,5 a 8,5. En minería te dan un poco más de holgura, de 6 a 9. Ese 0,5 de holgura hace la diferencia, ¿ya? Pero ya cuando hay un tema de tratamiento de aguas, ahí seguro lo van a ver a mayor detalle. Pero acá, jóvenes, se tiene esas aguas ácidas de mina, se tiene que jugar, ¿no? Se tiene que jugar con ese rango de 6 a 9, porque si estoy dentro de ese rango, no tengo problema. Pero ¿qué pasa si mi pH está en 9,2, 9,3, 9,5? Ya eso es, como es LMP, que eso es factor a que tranquilamente me inicien un proceso administrativo sancionador, un PAS. ¿Ve? Por eso le decía hace un momento, ¿no? Es clave saber que los LMPs sí van a ser objetos de sanción, a diferencia de los secas. Y como por lo general el pH nosotros siempre tomamos en cuenta en las plantas de tratamiento de aguas ácidas de mina, entonces jugamos bastante con ese pH, entonces es bueno estar dentro de ese rango. Fuera de ese rango, créeme que ya este es sujeto de sanción por la autoridad competente. ¿Ya? Por eso el pH, al menos en minería jóvenes, se tiene que ver desde el punto de vista ambiental, saber bastante. Esto nos va a ayudar a diferenciar, a ver, inclusive a intuir cuál es la calidad de esas aguas que se van descargando, se van virtiendo a un cuerpo receptor. Es más, pasa por la planta de tratamiento, antes de la descarga yo tengo que hacer un monitoreo para verificar si al menos, efectivamente, si el pH está o no está dentro del rango permitido. Porque si el pH al menos está dentro del 6 a 9, ¿no? Más cerca al 9 que al 6, yo puedo garantizar inclusive que había un efectivo proceso de tratamiento, tengo los metales sedimentados, cuando se hace un análisis más exhaustivo en laboratorio para determinar la concentración de cada uno de esos parámetros, a través del pH yo puedo indicar que sí puedo estar bien ahí sobre ese punto. ¿Ya? Entonces, eso de ahí, jóvenes, es clave también para poder conocer el pH en este rubro que estamos. ¿Ya? Esas son las generalidades, muchachos, que se van a encontrar en el día a día, van a tener todos los días ahí en actividad en este rubro minero que estamos. Entonces, a través de esas generalidades ya empezar a distinguir ya un poco, ¿no? A través de los otros puntos, cómo nos ayuda a poder, uno, en temas de monitoreo de aire, en temas de monitoreo de agua, o por último, en temas de monitoreo de calidad de suelo. Ahora vamos a seguir con el monitoreo de calidad de agua, siempre y cuando, no sé si hasta acá alguien tiene alguna duda, consultas, alguna pregunta. Yo creo que todavía estamos en generalidades, pero igual, jóvenes, a ver, ¿no? Para seguir continuando.
Ingeniero, disculpe, si en todo caso puedo invitarlo a que pueda llamar a algún estudiante para que pueda participar. Ya, está ¿Alguna bien, Adrián. pregunta que... Yo creo que para el segundo temario ahí sí ya llamamos aleatoriamente, porque estos son generalidades todavía. Más bien si por ahí había una consulta en general, ¿no? Ah, ok, perfecto, no hay problema entonces. Ya. Bueno, si no, seguimos avanzando nada más. Pero para este tema sí ya, a ver, al azar podemos llamar a uno de los estudiantes que está en la sala para poder hacer la pregunta, siempre y cuando no haya alguna pregunta adicional por ellos. Ya, entonces, continuamos a ver. Entonces, jóvenes, entramos al monitoreo de la calidad del agua. Ya vamos a hablar un poco ya de manera más específica sobre alguna previa que les comentaba hace un momento. Cuando hablamos de calidad del agua, ¿qué viene a ser el enfoque de calidad, no? La calidad básicamente se refiere a que tanto las características físicas, químicas y biológicas del agua se determinen a través de su adecuación para los diferentes usos que le vamos a dar, ya sea para consumo humano, ya sea para recreación, ya sea para riego, también para si por un uso industrial o para un uso ecológico, ¿no? Entonces, se va a distinguir de acuerdo a las diferentes características que tiene cada uno de los tipos de agua. Sabemos que el agua es crucial para la salud humana y el medio ambiente. El agua de mala calidad puede causar alguna enfermedad, puede dañar el ecosistema acuático, puede afectar negativamente el uso recreativo, económico del recurso hídrico. Por lo tanto, es esencial hacer los monitoreos y gestionar la calidad del agua para poder garantizar la seguridad y la sostenibilidad de él. Varios proyectos se han caído, jóvenes, justamente por temas de agua. Ustedes saben que las mesas de diálogo en las comunidades donde están los proyectos mineros, el primer punto que toca es el tema del agua. Caso emblemático, Conga, que era la expansión de Yanacocha, ¿no? ¿Cuál fue el tema principal del por qué Conga no va, ¿no? Que era abocada en esos tiempos? El tema principal era el tema del agua, la contaminación de la minería que iba a causar hacia el agua, ¿no? Eso es lo que normalmente pues decía, ¿ya? Es por eso que el tema del agua en minería es crucial. Hay que determinar bastante, inclusive las comunidades aledañas al proyecto minero, las que están en zonas de influencia directa o indirecta, hacen uso de estas aguas para su riego de vegetales, para la bebida de sus animales. Entonces, el agua juega un papel muy importante, por eso le decía que incluso grandes proyectos mineros han caído justamente por una mala distribución, mala adecuación, mala gestión del recurso hídrico. En la actualidad, si bien es cierto, la Autoridad Nacional del Agua juega un papel muy importante, ya de cierta forma ayuda un poco a disgregar responsabilidades que antes lo hacía directamente el Ministerio del Ambiente. Entonces, pero aún así, el agua sigue jugando un papel importante en todos los proyectos mineros que se desarrollan en nuestro país. El marco normativo, el marco normativo del agua es clave poder conocerlo, poder interpretarlo. ¿Ya? Acá, jóvenes, hay que tener en cuenta, por lo general los marcos normativos, los marcos legales, no es que debemos de aprender toda la parte legal, ¿no? Para eso están los abogados que nos van a ayudar a poder levantar por ahí un criterio, por ahí hacer algunos descargos, ¿no? Lo que nosotros desde el enfoque más operativo, desde el enfoque de ingeniería, el marco normativo nos va a ayudar para poder interpretar esa norma, poder interpretar el parámetro, poder saber cuáles son esos valores, hasta dónde uno puede tener contemplación y para no poder llegar a tener también objetos de sanción a través de la fiscalización que se da. Este marco normativo empieza con la ley madre en temas de agua, que es la ley de los recursos hídricos, la 29338, y su reglamento de la ley de los recursos hídricos, que es el decreto supremo número 001/2010, AG de Agricultura, ¿no?
y donde los secas, aguas, en principio salió en el año 2008 a través del decreto supremo número 002-2008 MINAN, que aprueban los estándares de calidad ambiental para el agua, ¿no? Muchos proyectos, hasta inclusive el proyecto que yo gestiono en temas de sierras ahí en Cajamarca, todavía tenemos contemplado estas normas. Si bien es cierto, este decreto ya fue derogado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En mi instrumento de gestión ambiental, que fue elaborado en el año uno fue en el 2004 y el otro en el 2009, esos instrumentos están con la norma del ECAO antiguo. Cuando viene la fiscalización y ambiental que nos hace a nosotros por la zona de pasivos, todavía nos fiscalizan con la 002-2008 MINAN, ¿ve? Si bien es cierto, ya está derogada, sí, no salvo que se pronuncien y me digan, ¿sabes qué? Tienes que actualizar tu instrumento. Y en esa actualización de mi instrumento pondré pues el ECAO actual que tenemos en la actualidad, ¿no? Que es el 004-2017 MINAM. Pero a través de la línea de tiempo, ¿no? En principio se tenía esto. Hay muchos valores, parámetros que han cambiado con referencia a esta norma del 2008, a la actual del 2017 que está vigente. Hubo un reglamento que es también la 023-2009 MINAN, que era la disposición para poder implementar el ECA Agua. La resolución jefatural, la 202-2010 ANA, que nos habla sobre la clasificación de cuerpos de aguas superficiales y marino-costeras. Acá vamos a tener en cuenta los cuerpos lóticos, los cuerpos lénticos, eso es clave al momento de hacer los monitoreos. El protocolo, que lo tenemos a través de la resolución jefatural número 182-2011, ANA, que eso fue uno de los primeros, esa fue derogada luego. En la línea de tiempo se considera a partir de ese año el protocolo, si se dan cuenta, ya lleva muchos años con actualización y todo, ¿no? Eh, Luego que se deroga esto del ECAWA 2008, ¿no? Se actualiza con la 015-2015 MINAN, que era la modificación del ECAWA, que en la actualidad también se encuentra derogada, ¿no? Y luego sale la resolución jefatural que actualiza el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad de los Recursos Hídricos, que esa es la que sigue vigente en la actualidad, es la 010-2016 ANA, ve, hasta la fecha todavía no se actualiza. Luego viene la actualización del ECAWA, donde deroga la 2015 y entra en vigencia el Decreto Supremo número 004-2017 MINAN, ¿no? La modificación del Cagua es la que tenemos vigente en la actualidad, es la que utilizamos en la actualidad, es la que nos sirve para poder elaborar nuestros instrumentos de gestión ambiental, para poder identificar cuáles van a ser las zonas de aplicación, ¿no? De acuerdo a la normativa vigente. Entonces, con esa es la que se está trabajando actualmente. Para lo que es minería, ¿no? Lo que le decía hace un momento, el decreto supremo número 010-2010 MINAN, los límites máximos permisibles para efluentes de actividades minero-metalúrgicas. En temas de aguas residuales domésticas, decreto supremo número 003-2010 MINAN, para los LMPs de efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales, y el decreto supremo número 010-2019 vivienda para los valores máximos admisibles que van al alcantarillado sanitario de aguas industriales, ¿ya? Este es el marco normativo general que tenemos para todo lo que es el monitoreo de calidad de las aguas. Dentro de las categorías, ¿no?, que tiene el decreto supremo número 004-2017 MINAN, es bueno diferenciar, jóvenes, bajo qué categoría va a aplicar mi monitoreo, ¿ya? Ojo, el monitoreo no aplica un punto a todas las categorías. Lo que tenemos que hacer es verificar lo que yo quiero monitorear, bajo qué categoría va a ser clasificada. En minería, por lo general, clasificamos a la categoría número 3. Pero ahorita hablemos de todas las categorías para que más o menos tengan una idea. Si yo tengo un proyecto minero y por ahí quiero hacer uso de esas aguas para la gente, para las personas que van a trabajar, porque no tenemos de dónde abastecer. Claro, sacando los permisos, haciendo los trámites en la ANA lo que nos va a dar es justamente el uso de agua poblacional, que se refiere a categoría número 1. ¿Qué significa? Que todas las veces que yo hago un monitoreo
a ese punto, tengo que hacerlo a través de la categoría número uno. ¿Qué me habla esa categoría, jóvenes? La poblacional, que son aguas superficiales para producción de agua potable, 3 puntos. Y eso también tengo que diferenciar cuál de esos tres yo tengo o cuál de esos tres yo voy a implementar. La categoría A1 habla de la potabilización con desinfección. Ya, este por lo general son para comunidades, para pueblos rurales, ¿no? Hacen una desinfección básica, sencilla, con cloro nada más por lo general. Luego tenemos la subcategoría 2 que es la potabilización con tratamiento convencional. Ya esto ya es para las ciudades un poco ya más distritales, ¿no? Centros poblados, comunidades donde ya el tratamiento convencional ya no se da solamente con pastillas de cloro y desinfección, sino ya hay unas pozas de sedimentación, ¿no? Hay pozas de presedimentación, entonces hay un tratamiento ya convencional, inclusive otras donde también se considera el uso de cal y floculante, ¿no? Un tratamiento convencional para el tema de las aguas. Para poder uno, para neutralizar un poco el pH, otro para desestabilizar la carga metálica que puede haber en esas aguas. Y último, recién el tema del cloro, ¿no? Para el tema del tratamiento convencional. Y el otro, joven, es potabilización con tratamiento avanzado, que por lo general las minerías utilizan esa. Tienen plantas de ósmosis inversa, por ahí tienen plantas con utilizando ozono, ¿no? Entonces, hay un tratamiento avanzado de desinfección para que estas aguas sean aguas potabilizadas para consumo humano, ¿ya? Entonces, en cualquiera de esas plantas, dependiendo de la potabilización que se da, yo tengo que hacer mi monitoreo. ¿Por qué? Porque cada uno de esas subcategorías jóvenes tiene valores totalmente distintos. Algunas pueden coincidir, claro que sí, pero por lo general cada uno tiene sus valores propios de acuerdo a la normativa para que cuando ya tiene los resultados del laboratorio, lo único que queda es comparar con esos valores, ¿ya? Y las aguas de subcategoría B, que son aguas de recreación, por lo general son para contacto primario y contacto secundario. Acá por lo general, jóvenes, tenemos aguas de las piscigranjas, por decir, ¿no? Las piscigranjas, dependiendo del tamaño y volumen, se pueden considerar dentro del contacto primario o dentro del contacto secundario, ¿no? Si son más grandes estas piscigranjas. Y aparte que utilizan, no sé, pues para algún tipo de piscina, recreación, ¿no? Entonces, parques recreacionales, etcétera, ¿ya? Pero debemos de distinguir, ¿no? En este caso, para categoría uno, cuáles son las subcategorías de acuerdo al monitoreo que quiero realizar. Ahora, si no aplica ninguno de ellos, ¿no? Quizás es categoría número 2 para lo que es extracción, cultivo y otras actividades. Ahora, acá yo tengo que verificar, jóvenes, para estas aguas marino-costeras o continentales, cuál de las subcategorías es, ¿no? El C1 habla de los moluscos, equinodermos y tunicados en aguas marino-costeras. La C2, la subcategoría C2 para otras especies hidrobiológicas en aguas marino-costeras. Por eso que hay un monitoreo también, monitoreo hidrobiológico, ¿no? Para ver plancton, zooplancton, fitoplancton, etcétera. La subcategoría C3 de actividades marino-portuarias, industriales o de saneamiento. Y la subcategoría C4 para especies hidrobiológicas, pero ojo, en lagos o lagunas, que por lo general también se hace ese tipo de monitoreos. Por decir, hace poco había un caso. Hace poco hubo un caso que, ¿quién era? Ya. Nexa, Nexa presentó un caso ahí en el Colegio de Ingenieros, donde hablaba sobre un caso de que el OEFA le había fiscalizado una laguna, creo que era la laguna Sinaicocha, donde tenía afectación de metales pesados, porque había una desmontera que era un pasivo antiguo, que Nexa lo había adjudicado. Y como ya adjudicó, se hizo responsable de la remisión de ese pasivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando llovía en esa zona, en su unidad Santa Rosa, si no me equivoco, todas las aguas de escorrentía empezaban a lixiviar y llegaban a la laguna y contaminaban esa zona. ¿Qué es lo que pasa? Mandaron a hacer un monitoreo hidrobiológico a la laguna Sinecocha, para ver si la afectación de esas escorrentías de, de aguas ácidas por los pasivos
había afectado o no había afectado a la laguna, y efectivamente sí había afectado. Se encontró altas concentraciones de metales pesados, un pH por debajo de 6. Entonces, lo que la UEFA mandó como medida correctiva es a realizar un tratamiento biológico a esa laguna, o aparte de esa laguna, ¿no? Ahora, la pregunta es si cómo hacemos el tratamiento biológico, ¿no? Entonces ahí viene justamente el reto de por qué Nexa lo estaba lanzando, para ver si había pues algún precedente, si en otra unidad minera se había hecho algún tratamiento biológico, una bioremediación prácticamente. Entonces por ahí estaba en tema, ¿no? Entonces también estos jóvenes se podría dar, claro que se puede dar, se hacen monitoreos de especies hidrobiológicas, ¿no? En ríos, quebradas, lagos o lagunas, ¿ve? Dependiendo cómo es la actividad que se tiene que realizar. Y una vez que hago el monitoreo, tengo que comparar los valores y verificar, ¿no? Si que efectivamente estoy dentro o por encima o por debajo de los estándares de calidad ambiental, ¿no? La categoría de tres jóvenes es la que se utiliza más en minería. Ya en minería utilizamos más esta categoría. ¿Por qué? Porque por lo general, cerca a la zona de operación, cerca a la zona de influencia, como les decía hace un momento, hay comunidades, hay caseríos que utilizan las aguas de ya sea estos ríos, quebradas, lagos o lagunas, con fines de riego para su agricultura y para el uso de agua de sus animales, para la bebida de sus animales. Entonces, por lo general, cuando hacemos un monitoreo, utilizamos categoría número 3 para riego de vegetales y bebida de animales. Riego de vegetales para agua de riego restringido y agua de riego no restringido. Y para bebida de animales para saber los parámetros físico-químicos y microbiológicos, dichamente, del agua que se quiere monitorear. Pero esta categoría en minería, por lo general, eso está atribuido a todo lo que son aguas para las comunidades, aguas abajo. Ejemplo, yo tengo una planta de tratamiento de efluentes mineros, descargo esas aguas, ¿no? Así como en el ejemplo anterior, descargo esas aguas, entonces en el punto de vertimiento yo voy a monitorear límites máximos permisibles. Después de la zona de mezcla, aguas abajo, ya cuando se descarga un cuerpo receptor, tengo que analizarlo a través de estándares de calidad ambiental, pero ojo, aplicando categoría número 3 ya para riego de vegetales y bebida de animales. Esos valores a mí me garantizan que las personas que utilizan esas aguas en la parte baja, ya sea para su riego o para sus animales, estén dentro de los estándares de calidad ambiental. ¿Qué pasa si está fuera? Puedo tener un conflicto socioambiental. ¿Qué pasa si me dicen, no, tú no estás cumpliendo? Si es cierto, el UEFA no me sanciona, perfecto, pero la población puede venir y decirme, por tu culpa, mis animales se están contaminando o mis sembríos se están muriendo. ¿Qué es lo que normalmente ocurre cuando no cumples con los estándares de calidad ambiental o estás muy lejos de cumplir los secas agua en este punto a través de la categoría número 3? ¿Ya? Y la categoría número 4 jóvenes, que habla sobre la conservación del ambiente acuático. ¿Ya? O sea, cómo debe de estar conservado las zonas donde hay áreas naturales protegidas, zonas donde no hay intervención de actividad humana, son zonas naturales, etcétera. ¿No? Hablamos, por decir, de la E1, que son lagos y lagunas, ¿no? El comportamiento de lagos y lagunas, la E2, que hablamos de selva, y el E3, que hablamos de los ecosistemas costeros y marinos, ¿no? Estuarios y marinos. Entonces, ¿cómo es la conservación que se está dando en esa zona? Está su- no debería surgir algún impacto, porque son zonas naturales, son zonas donde se quiere monitorear la conservación natural que se da en cada uno de esos puntos ya establecidos, entonces se quiere saber ello, ¿no? ¿Por qué se quiere ser joven? No sé si ustedes también han visto la noticia hace un mes, creo ya más o menos por la zona de Huancayo, murieron más de 50.000 truchas. ¿Y qué es lo que había pasado? ¿No? Porque hasta ahí nadie sabía que había algún tipo de actividad. Se supone que eso era una zona totalmente libre, ¿no? De petituarios mineros, o sea, no había nada. Era una zona natural.
Y cuando se hace el monitoreo de las aguas para ver por qué las truchas han muerto, porque claro, el organismo de las truchas es muy sensible. Se hace un monitoreo de calidad de las aguas, ¿no? Utilizando categoría número 4, porque se quería ver la conservación. Y resulta que se encuentra cianuro en altas concentraciones en las aguas. Y cuando empiezan a investigar un poco de dónde sale ese cianuro, se van aguas arriba y descubren que en cabecera de cuenca había actividad minera, pero había actividad minera de manera informal e ilegal, porque no había registro de reinfo. Y al no haber registro de reinfo, estos mineros informales o artesanales se convierten en mineros ilegales. Ahí recién se dan cuenta que existía minería ilegal en esa zona. Habían como cuatro o cinco puntos que estaban ejerciendo la minería ilegal. Y producto de esas aguas, de producto de esa agua, porque ojo, que la minería ilegal no trata esas aguas, simplemente lo que le importa es tener, sacar el mineral, producir el mineral, recolectarlo, llevarlo y listo, y lo demás lo deja todo impactado. La pregunta es quién va a remediar, quién va a cerrar, quién se hace cargo de esos pasivos, se convierte en un pasivo, etcétera. Entonces, por eso ahora para este gobierno, para el nuevo gobierno en sí, va a haber todo un tema principal, ¿no? Saliendo un poco de la agenda, porque hay bastante minería informal e ilegal en nuestro país. La pregunta es quién va a remediar todo eso. La pregunta es quién se hace responsable de que todas esas aguas de mina, producto de la operación, están siendo descargadas a un cuerpo receptor y lo están impactando de manera negativa. ¿Quién se hace responsable? Entonces, ahí viene el problema. Entonces, bueno, por eso es clave cuando uno hace un monitoreo de aguas, en principio, identificar bajo qué categoría vas a hacer el monitoreo. Si es categoría uno, categoría 2, categoría 3, o sea, tienes que identificar sí o sí. No puedes hacer un monitoreo de calidad de agua si es que no tienes identificado previamente la categoría a la que le corresponde, por si acaso. ¿Ya? Hay que saber, hay que identificar bajo qué categoría se tiene que hacer el monitoreo. ¿Para qué? Una vez que ya tienes definido y tienes claro qué categoría vas a emplear, es mucho más sencillo. Categoría 3, perfecto, solamente sacas la tabla de la categoría número 3 y haces el monitoreo en función de esa tabla. No, categoría número 1, lo que es agua para consumo, a través de potabilización convencional, perfecto, saca la tabla número 1, subcategoría A2. ¿Para qué va a sacar lo demás si no compete hacer eso? Por eso se tiene que tener identificado cuando haces un monitoreo de calidad de las aguas, bajo qué categoría vas a hacer ese monitoreo. ¿Ya? Tenemos cuatro categorías. En minería, la que más se utiliza es la categoría número 3. La uno podría darse, pero un 90% es categoría número 3 en minería. ¿Ya? En otras actividades se dispersa, no hay problema. Luego, jóvenes, viene a hacer el muestreo. ¿Qué es el muestreo? El muestreo, jóvenes, es la actividad, es la herramienta del monitoreo cuya función básica es poder extraer una parte del cuerpo de agua para poder determinar sus características y las condiciones actuales al momento de recolectar esa muestra. El muestreo es esa actividad. Y como toda actividad tiene un resultado, ¿cuál es el resultado del muestreo? La obtención de la muestra, ¿ya? Por si acaso la muestra. Yo para poder realizar el muestreo, jóvenes, tengo que tener en cuenta varias cosas, que ahora lo vamos a ir viendo. Pero ojo, no se olviden que el muestreo viene a ser la actividad, viene a ser la función de poder extraer una parte del cuerpo de agua, que esa me va a representar todo el área para poder determinar sus características y las condiciones actuales en las que se encuentre esa agua. ¿Y cuál era el resultado que les digo de un muestreo? Viene a ser las muestras. ¿Ya? El resultado del muestreo, el resultado de la actividad, viene a ser la muestra. Y el monitoreo de las aguas, jóvenes, y el monitoreo de calidad del agua, vamos a tener diferentes tipos de muestras, dependiendo también qué es lo que yo quiero evaluar. ¿Ya? Vamos a tener muestras simples,
o también llamadas muestras discretas, que consiste en la toma de una porción de agua en un punto o lugar determinado para su análisis individual, su análisis específico. Yo quiero una muestra simple, no sé, estoy caminando y por ahí veo que el agua discurre por esa zona y perfecto, quiero saber la calidad de esas aguas, voy y tomo una muestra simple, o sea, es una muestra discreta, una muestra puntual, ¿ya? Una muestra simple. Llego al laboratorio, el laboratorio me da el resultado y esos resultados los analizaré en función a la categoría que les he estado comentando. Pero ¿qué pasa, jóvenes? Si yo ya no quiero, digo, no, aguanta. Yo me estoy dando cuenta que existen dos o tres afluentes por la zona. Y esos afluentes me pueden afectar la calidad de esas aguas, claro que sí, porque yo no sé si ese afluente está en buenas condiciones, en malas condiciones, baja concentración de metales, alta concentración, no lo sé. Entonces, jóvenes, quiero hacer una muestra compuesta. ¿Y cómo es una muestra compuesta? Una muestra compuesta viene a ser el resultado de la mezcla homogenizada de varias muestras simples colectadas durante un periodo determinado según proporciones concretas. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Yo saco una muestra a las 10 de la mañana, lo almaceno. Saco otra muestra al mediodía, lo almaceno. Mismo punto, ¿ah? Saco otra muestra a las 2 de la tarde, lo almaceno. Saco una muestra a las 4 de la tarde, lo almaceno. Saco la última muestra a las 6 de la tarde, lo almaceno. Homogenizo la muestra, homogenizo todo el valle de donde he descargado las muestras, ojo, de un mismo punto en diferentes horarios, homogenizo todo y agarro un recipiente de nuevo, echo la muestra de la botella, esa botella la mando al laboratorio. Eso viene a ser una muestra compuesta. ¿Ya? Un mismo punto, pero en diferentes horarios. Esa es una muestra compuesta. Esto por sí, jóvenes, se utiliza bastante en tratamiento, en una planta de tratamiento de agua. Porque claro, la planta de tratamiento funciona a las 24 horas. Hay dos turnos, ¿no? Turno día, turno noche. Entonces, por lo general, ¿qué es lo que normalmente se hace? Yo quiero saber cómo ha trabajado el turno día y cómo ha trabajado el turno noche. Entonces, en el punto de vertimiento, yo saco mi muestra 8 de la mañana, 10 de la mañana, 12 de mediodía, 2 de la tarde, 4 de la tarde y 6 de la tarde. Mezclo toda la muestra y lo mando al laboratorio. Esa va a ser mi muestra para ver cómo he trabajado en mi turno de día. Entre el turno noche hace lo mismo, punto de vertimiento. Saca la muestra a las 8 de la noche, 10 de la noche, medianoche, 2 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana. Mezcla toda la muestra en una sola botella, lo manda al laboratorio para su análisis y para saber qué tan efectiva ha sido su tratamiento a guardia de noche. Eso por sí se utiliza bastante ahí, ¿no? Son muestras compuestas. A diferencia, jóvenes, de la muestra integrada, ¿ya? Una muestra integrada consiste en poder homogenizar un poco las muestras, ojo, que son puntuales, que se toman en el mismo día, pero en diferentes puntos de manera simultánea, así como lo muestra la imagen, ¿ya? La muestra compuesta es un mismo punto en diferente horario, mientras que la muestra integrada es un mismo horario, pero en diferentes puntos, lo contrario. ¿Esto con qué finalidad? Poder conocer un poco las condiciones actuales de la calidad del agua en promedio de los cuerpos receptores. Yo puedo tener un efluente, tengo la mezcla completa, etcétera. Entonces, luego voy a hacer una muestra integrada para ver la proporción y la magnitud de toda esta zona, ¿no? Tengo un implante de tratamiento de agua de mina, tengo un implante de tratamiento de aguas residuales domésticas, tengo dos descargas, dos vertimientos, más abajo zona de mezcla, perfecto. Entonces yo voy a sacar un punto acá, aguas arriba, aguas abajo, aguas medias de cada vertimiento, lo mezclo y mando mi muestra integral. Esa muestra integral me va a indicar cuál es la calidad del agua, pero de manera macro, de manera general, de manera representativa. Eso por sí lo hace, ¿quiénes lo hacen bastante? Esos jóvenes lo hace el OEFA. El OEFA cuando viene en una fiscalización, cuando ve así diferentes puntos, que quieren más o menos conocer las condiciones actuales, saca un punto acá, un punto acá, uno punto acá, lo mezclan y esa es su muestra integrada. Ojo,
Misma hora, bueno, diferencia, ¿no? 4 o 5 minutos, o sea, no quiere decir más, o sea, es en el mismo, ¿qué te digo? En el mismo corto de tiempo, lapso de tiempo, pero en diferentes puntos. Mientras que la compuesta es lo contrario, mismo punto, pero en diferentes horarios. Ya, eso que quede totalmente claro. ¿Van a utilizar? Van a utilizar. Eso va a depender mucho del criterio, jóvenes, cómo ustedes lo ven, lo verifican o quieren interpretarlo, pero en minería, por lo general, siempre utilizas los tipos de muestra dependiendo de cuál va a ser el uso que le quieres dar, ¿no? Muestras simples, cualquier punto, simplemente quiero saber la calidad, muestra compuesta, plantas de tratamiento, muestra integrada, fiscalización del UEFA o fiscalización del ANA. Cerrado, eso siempre se va a dar así, ¿ya? Y luego viene el plan de monitoreo. El plan de monitoreo, jóvenes, viene a ser la parte de la planificación. Viene a ser qué es lo que yo voy a hacer. A ver, adelante, Carlos. Tengo para ti una pregunta. Sí, ¿qué tal, ingeniero? No sé si podría regresar a la anterior lámina. Lo que pasa es que escuché que mencionó que UEFA toma puntos como que compuestos integrados, ¿cierto? Sí, 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 Pero claro. eso lo hace para el tema de supervisión, por ejemplo, para el tema de supervisión, eh, no sé, es que, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, nosotros tomamos, o el administrado toma puntos simples, entiendo, para el tema de sus programas de monitoreo ambiental. Ujú. Y ese punto es como que específico, ¿no? A veces es puntual, a diferencia de la muestra compuesta integrada. Ahí no habría una variación en temas de una distinción en cuanto a valores. Mira, esto, ¿sabes cómo se da? Gracias, Carlos, por la pregunta. A ver, si bien es cierto, las empresas ya tienen, como tú lo acabas de mencionar, ya tienen establecidas sus puntos de monitoreo o estaciones de monitoreo. Ya están establecidas, ya están georreferenciadas, están en el instrumento y se supone que de ahí se tiene que sacar la muestra. Eso está totalmente claro, es una muestra simple que se puede dar. Pero a veces cuando el OEFA camina por todo el margen del río, la quebrada, y va verificando que hay un afluente que no está identificado, que hay un efluente que posiblemente sí está identificado, pero lo está descargando, entonces va a haber de alguna otra forma que va a haber tributarios a ese río quebrada que no han estado identificados, que tampoco están en el instrumento y que tampoco están en el punto georreferenciado. Entonces, ¿qué hace el OEFA para poder un poco deslindar responsabilidad y para que no diga, oye, tú tienes un punto que no has identificado y estás generando impacto? Entonces, lo que tú haces es sacar una muestra integrada. Saca por eso de diferentes puntos, ¿no? De diferentes puntos de manera simultánea para que lo englobe en una sola muestra. Y es más, tú como administrado puedes pedir la contramuestra de esa muestra integrada. Y el OEFA entonces lo que va a hacer es sacar más volumen de las muestras integradas de diferentes puntos, lo va a englobar en una sola botella y tú como administrado pides la contramuestra de ese punto. ¿Por qué? Porque de cierta forma tú también valides ese resultado y digas, ¿no? Si por A o B, ponte en el caso hipotético, que la muestra sale por encima de los estándares de calidad ambiental. Si bien es cierto, no te va a sancionar, pero sí te puede atribuir un hallazgo, está generándose el producto de un tributario que no ha sido identificado y que tú como empresa no lo estás declarando. Entonces, tú sacas esa contramuestra para que tú también deslindes un poco la responsabilidad en el caso hipotético que la muestra sale mal, ¿no? Para que también hagas tus descargos como administrado y digas, efectivamente, el OEFA hizo una muestra integrada de una zona posiblemente o de un espacio afectado donde los valores dieron tantos, de los cuales nosotros como empresa o como minera tal, deslindamos responsabilidad porque este punto es una infiltración que no es de nuestra zona, no tengo ningún componente de infiltración en esa zona, mi zona de influencia directa está mucho más arriba, entonces posiblemente sea un tercero o un tributario que esté afectando directamente a la zona. Pero el UEFA puede hacer eso, sí puede hacer eso, o sea, no necesariamente de tu punto de control o de tu estación que referenciado y ya está. O sea, lo puedes sacar con tal de evaluar algún impacto que se va a dar tanto para la salud de la persona o el medio ambiente. O sea, lo puedes y lo puedes hacer con tema de hallazgo. Pero tú como administrado, ¿puedes determinar esa responsabilidad? Claro que sí.
pide una contramuestra de esa muestra integrada y con eso vas realizando ya un poco de tus descargos, dependiendo cuándo sale la muestra también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en el caso hipotético la muestra sale bien? No pasa nada. Simplemente se ha hecho un deslinde de responsabilidad, los valores siguen por debajo de los estándares de calidad ambiental, no hay generación de impacto y como no hay generación de impacto, no hay alteración ni a la salud de las personas ni al medio ambiente, entonces todo sigue tranquilo. Lo único que UEFA ha hecho fue verificar si en alguno de esos puntos podría haber habido un posible impacto o no en esa zona. ¿No? O sea, son casos que se podrían dar tranquilamente. Gracias, ingeniero. Listo, a ver, entonces eso es con el tipo de muestras, ¿no? O sea, y eso es lo que les acabo de decir, jóvenes, y con la comunidad, o sea, la intención es esa, ¿no? O sea, la intención de hacer monitoreos no es solamente, pues, agarro mi botella, mi frasco, ahora vamos a ver, agarro mi botella, mi frasco, agarro mi cooler, saco una muestra, lo rotulo, lo etiqueto, cae en el custodio, lo llevo al laboratorio y me deslindo. O sea, eso no es hacer monitoreo. Hacer un monitoreo ambiental que es parte de la gestión ambiental en minería, y ojo, cuando hablamos de la gestión ambiental en minería es ver todo el global de la operación, la explotación, la exploración, etcétera, la parte concentrada, y todo es ver, uno de ellos es ver la parte operativa, ver la parte de instrumentos de gestión ambiental, permisos, autorizaciones, licencias ambientales, ver la gestión de residuos sólidos, ver el manejo de las aguas superficiales, ver el manejo de pasivos ambientales y cierre de minas, ver el tema de monitoreos ambientales, que es también parte de la gestión ambiental en minería. Entonces, si se dan cuenta, el monitoreo es parte de, ¿ya? Pero cuando nos toca hacer monitoreo ambiental en minería jóvenes, o sea, la interpretación debe llegar a ser así. No solamente es la actividad de poder agarrar los materiales, monitorear, esperar resultados y ya está. No, sino saber interpretar, saber deslindar, saber hacer este tipo de análisis, empezar a identificar, oh, mira, si el pH está tanto, ¿por qué es tanto? Si hay un tributario, no hay un tributario, si por ahí yo tengo una afectación, no tengo. O sea, la intención, lo que le decía al inicio, objetiva tiene que ser en un panorama global, no solamente enfocarse en hacer el monitoreo, porque al final, jóvenes, a ver, el monitoreo es súper sencillo, cualquiera lo puede hacer. Es más, alguien que solamente por ahí ha aprendido, tranquilamente agarra las botellas, cumple con el protocolo, saca las muestras, lo está. O sea, eso es hacer monitoreo, no está otra cosa más. ¿Dónde es la diferencia en poder interpretar, hacer este tipo de observación? Es más, en un tema ya más de ingeniería, empezar a hacer cuadros comparativos, ver si es que cumple o no está cumpliendo, hacer propuestas, llevarlos a un plan de manejo ambiental, qué se va a hacer, cómo hay que hacer, si por A o B el hallazgo está. Entonces, hay todo un tema interpretativo, hay un tema netamente objetivo, ¿no? Claro está, que se tiene que hacer una vez que tú haces ese tipo de monitoreo, ya sea de aire, de agua, de suelo, etcétera, ¿ya? Entonces, la idea es esa, ¿ya? Entonces, jóvenes, volviendo al tema del plan de monitoreo, ya, el plan de monitoreo es la planificación, o sea, es lo que yo tengo que hacer en gabinete, ¿no? Más o menos estructurar todo para poder ver qué es lo que voy a hacer en el antes, en el durante y en el después, ¿ya? En el antes, que viene a ser el premonitoreo, ya dentro de la planificación tengo que ver, ¿no? Cuáles van a ser mis puntos de monitoreo, ¿no? O mis estaciones de monitoreo, cuáles son las codificaciones que va a tener, cuál va a ser la frecuencia de monitoreo, cuáles van a ser los parámetros que voy a monitorear. Tengo que hacer la preparación de materiales, herramientas, indumentarias que voy a tener que llevar. Ojo, la seguridad en el trabajo, la seguridad en los monitoreos, esa es clave. No va a ser que te vayas a un punto donde al final te terminas hundiendo y puedes inclusive llegar a morir. La seguridad, o sea, eso de ahí es clave, jóvenes, ya en el tema del premonitoreo. Acá se tiene que alistar todo, como se dice. Una vez que yo ya listé todo, ya tengo listo todo, entra mi etapa de monitoreo, entra la etapa del durante, ¿no? Acá ya tengo que reconocer el entorno, tengo que sacar la muestra, rotularla y etiquetarla,
tengo que hacer la medición de parámetros de campo, tengo que georreferenciar el punto para verificar si efectivamente coincide con el instrumento de gestión ambiental, tengo que hacer la medición de los parámetros de campo, tengo que llenar la cadena de custodia, ya esta cadena de custodia, jóvenes, es una hoja clave que tiene que ir al laboratorio, sí o sí, transporte de las muestras y el aseguramiento de la calidad de los resultados. Y el post-monitoreo es cuando yo ya envié las muestras al laboratorio, estoy esperando el análisis de esas muestras. Ojo, las muestras tienen que estar acreditadas, laboratorio acreditado y con sello de INACAL. Si laboratorio, por más efectivo que sea, no está acreditado y no tiene laboratorio de INACAL, por más que tu monitoreo haya sido espectacular, eso simplemente se descarta y no vale con temas de fiscalización. Para temas internos, sí. Ya, si tú quieres hacer internamente, no sé, un monitoreo puntual para la empresa o algo, perfecto. Pero si es por un tema de fiscalización, el laboratorio tiene que estar acreditado, sí o sí. No está acreditado, simplemente se descarta, se desecha y no presentas nada. Tienes que ver el procesamiento ya de los resultados, hacer un análisis de los resultados y posterior a ello elaborar el informe de monitoreo ambiental, el informe técnico de monitoreo ambiental. O sea, esa es la secuencia en el antes, durante y el después que tienes que planificar para el tema del monitoreo de calidad del agua. Primero, ¿cuáles son los criterios para ubicar un punto de monitoreo? Para decir, este es mi punto de monitoreo. Porque claro, yo voy al punto y veo pues un macro y no sé, ¿no? O sea, tengo que decir cuál es mi punto de monitoreo. Para eso se toman referencias. Uno de los primeros criterios es la accesibilidad. O sea, para ir al punto tiene que ser lo más accesible posible. Tiene que ser, pero ojo, tiene que ser rápido y seguro. ¿Ya? Tiene que ser lo más accesible posible. No tiene que haber interferencia, no tiene que haber una zona de derrumbe, de deslizamiento, zonas rocosas, peñosas, no, o sea, tiene que ser lo más seguro posible y poder acceder lo más cercano posible. ¿Ya? Primer punto, la accesibilidad. Segundo punto, una vez que ya verifico que esta zona es accesible, segundo criterio, la representatividad. Jóvenes, yo tengo que decir que el punto donde yo voy a sacar me tiene que representar todo este macro, toda esa zona. Ese punto tiene que ser ubicado, ¿no? Donde hay un flujo regular. Ojo, no debe haber turbulencia. La profundidad tiene que ser homogénea, no debe haber rocas. Tiene que permitir el aforo y, de ser posible, que permita tener una referencia para las futuras ubicaciones, ¿ya? La representatividad. Y como tercer punto, jóvenes, la importancia, debido a que puede haber una fuente contaminante, ya sea por actividad antropogénica, natural, aguas arriba o aguas abajo, de una descarga de agua residual. O sea, se tiene que dar importancia si es que existe una fuente contaminante. Si no, simplemente se pone en el punto y ya está. Entonces, esos son los criterios, ¿ya? Para decir, este es mi punto de monitoreo, ¿ya? Son criterios para poder ubicar el punto de monitoreo. En lo que son materiales, equipos y herramientas, en lo que son materiales, frascos de primer uso, jóvenes, estas botellas por lo general no se reutilizan, ¿ya? Podría reutilizarse, que es un tema interno, quizás, de preferencia no, pero quizás. Pero si es por un tema de fiscalización, todos tienen que ser de primer uso. Tienes que llevar coolers, tienes que llevar ice pack o gel refrigerantes, botellas de vidrio, botellas de color ámbar para los diferentes tipos de muestra, pisetas para poder lavar los equipos, hacer este lavado de alguna botella. En zonas, ojo jóvenes, en zonas donde no se puede hacer la toma directa, se tiene que llevar siempre un balde y una jarra, para que con la jarra, sin levantar sedimentos, vas recolectando el agua y lo vas llenando al balde para que luego homogenices y a través del balde recién llenas a las botellas o a los recipientes, ¿ya? Pero si es que no se puede hacer la toma directa, pero si hay bastante caudal, es homogéneo, no hay alguna interferencia, tranquilamente si puedes hacer la toma directa, hazlo, no hay ningún problema, eso está en el protocolo de monitoreo. Los materiales tienen que estar limpios, rotulados, listos para su uso, garantizando
la integridad de las muestras y la seguridad del personal. En temas de equipos, en multiparámetros es clave para poder determinar los parámetros de campo, cámaras fotográficas, ya donde, bueno, actualmente ya no se utilizan mucho las cámaras, más están utilizando el celular, para que dentro del celular podemos georreferenciar las fotografías, tienen que estar fechadas, fecha, hora y coordenadas. Bajas un aplicativo al celular y con eso puedes georreferenciar. Ya GPS para poder ubicar también las zonas, georreferenciar las zonas, correntómetros para poder medir el caudal de las aguas, ¿ya? Hay diferentes formas ¿sí? de medir el caudal, uno es por el método del correntómetro, hay otro que es el método del flotador, ¿no? Y el método volumétrico para caudales pequeños. Y por ahí algún otro equipo adicional que se necesite para poder tomar los parámetros de campo. ¿Ya? Entonces, estos jóvenes, ojo, los equipos, más que nada el multiparámetro, el correntómetro, tienen que estar calibrados. O tienen que estar calibrados. Tienen que tener su certificado de calibración. Y acá, jóvenes, un hincapié, que a veces se confunde mucho. Nosotros no calibramos los equipos, por si acaso. Lo que nosotros hacemos es verificar la calibración del equipo. Al momento de verificar la calibración, si es que el código estándar se mantiene, utilizamos el equipo. Pero si el código estándar ya no se mantiene, hay una variabilidad, ese equipo se tiene que mandar a calibrar para que nuevamente te entreguen su certificado de calibración y con eso pues garantices que el equipo se encuentra calibrado. Pero ojo, por ahí he escuchado a varios, no, nosotros calibramos el equipo, ojo, nosotros no calibramos el equipo. Verificamos la calibración del equipo, eso sí hacer, ¿ya? Por si acaso. En tema de DPP, lo básico, jóvenes, lentes de seguridad, guantes nitrilo, no guantes quirúrgicos, porque ustedes saben que el guante es quirúrgico de por sí ya trae un talco en el guante. ¿Ese talco puede alterar la muestra? Claro que sí. Y ya pasó casos, ya. Por eso que no es recomendable utilizar guantes quirúrgicos, sino guantes de nitril, ¿ya? Camisa manga larga, pantalón, casco de seguridad, tapones, dado el caso, zapatos de seguridad, chaleco con cintas reflectivas y ojo, el bloqueador solar que se ha vuelto parte del equipo de protección personal, ¿ya? Por el tema de las radiaciones ultravioletas que se están dando en la actualidad, producto del calentamiento global. Seguridad de trabajo en el campo. Primero, ¿ya? Mira, tenemos un ejemplo que está la ANA. El personal que se robe el trabajo debe contar con la indumentaria completa, el EPP completo, y necesario para poder ejecutar la actividad. Segundo, hay que ubicar el punto de monitoreo, luego debe seleccionarse garantizando el acceso y la toma de muestra en condiciones seguras. ¿Qué pasa si yo me ubico en esta parte de la orilla del río y quiero tomar la muestra más adelante, ¿no? Donde el brazo no llega, pero quiero que sea más representativo, jóvenes, tengo que utilizar otro equipo que se llama brazo o bastón telescópico. Este brazo telescópico se alarga hasta 3 metros de largo. ¿Ve? Con 3 metros suficiente ya puedo llegar por acá en la parte de arriba, voy a anclar la botella y con eso sacar la muestra. Ojo, evitar el ingreso a ríos caudalosos o ríos profundos para la toma de muestras y con eso también se recomienda utilizar bracito telescópico. Ya no arriesguen la integridad con tal de poder sacar la muestra en esos puntos, ¿ya? Porque el caudal puede ser fuerte y tranquilamente te puede arrastrar, ¿ya? Entonces, jóvenes, ¿qué hacemos? Reconocimiento del entorno. ¿Qué dice el protocolo? El protocolo me dice, primero, observación de campo. Hay que ver cuáles son las características visibles del agua. Hay que verificar la presencia de precipitaciones. Si es que hubiese, eso podría alterar la muestra posiblemente, pero hay que ponerlo en observaciones. Y la verificación de alguna actividad aguas arriba, si es que hubiese en el punto donde se va monitorear. Con respecto al rotulado y etiquetado, así debe quedar, jóvenes, debe quedar, una vez que saca la muestra, debe quedar rotulado y etiquetado. Eso se tiene que envolver con cinta, con cinta, se fue el nombre, con cinta de embalaje, ¿ya? Para evitar que lo que se ha escrito con el agua se borre.
¿ya? Material autoadhesivo, hay que poner el código del punto de muestreo, quién es el responsable de la toma de muestras, el tipo de análisis que se va a hacer, quién es la persona que está solicitando, cuál es el tipo de cuerpo de agua, fecha y hora y la preservación, si es que se da o no se da. No todos los parámetros se preservan, por si acaso, y ahora vamos a hablar de eso. Parámetros de campo. Parámetros de campo son los parámetros que pueden ser medidos en el mismo punto donde se saca la muestra, ¿ya? ¿Qué parámetros necesarios se consideran o se pueden obtener en campo, jóvenes? En principio, la temperatura, el pH, la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto y el caudal. ¿Qué me dice el protocolo de monitoreo de calidad de los recursos hídricos? Que cinco parámetros son considerados por los parámetros de campo, que pueden ser medidos en el mismo punto. Temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y caudal. Ahora, profe, pero yo he visto que sacan turbidez y también miden cloro libre residual. Perfecto, sí se puede tomar en campo, pero de acuerdo al protocolo, esos dos parámetros, por eso está en rojo, esos dos parámetros no se consideran parámetros de campo. ¿Se puede tomar en campo? Sí, pero no se consideran parámetros de campo. Los únicos parámetros de campo que se considera de acuerdo al protocolo es temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y caudal. Nada más, ya por si acaso. ¿Cómo medimos? Con el multiparámetro, medimos todo y con el correntómetro y caudal. ¿Existe turbidímetro? Claro que sí, para ver la turbidez, pero ojo, no es un parámetro de campo, pero sí se puede obtener en campo. Y con el colorímetro para ver el tema de cloro residual, ¿ya? Por si acaso. Estos jóvenes, que quede totalmente claro, ¿ya? O sea, ¿se puede medir en campo? Sí, pero no es parte de los parámetros de campo de acuerdo al protocolo. En caso, ojo jóvenes, en caso de que los ríos accesibles y de bajo caudal, se puede tomar los parámetros de campo directamente en el cuerpo de agua. Caso contrario, lo que les decía hace un momento, si el caudal es muy fuerte, es muy hondo, no se puede ingresar, se tiene que llenar en un balde o un recipiente a través de una jarra limpia para que esta a las finales sea medida. Esta es la forma correcta. ¿Ve? Cojo el agua, lo lleno en el recipiente y en la jarrita saco una porción de muestra, utilizo el multiparámetro para poder medir los parámetros de campo y un bloc de notas, voy anotando todos los resultados. Y si es posible, tómale foto al equipo con el resultado fehaciente, ¿ya? Para que tenga mayor credibilidad y trazabilidad. Las mediciones deberán registrarse en la ficha de registro de datos de campo. Una vez que ya obtienes los parámetros de campo, los equipos de muestreo se deben de limpiar inmediatamente. Para eso se utiliza agua destilada, ya para poder limpiar los equipos y así evitar una contaminación cruzada por equipo, ya que es parte de los controles de calidad, ya por si acaso. ¿Cuál es el procedimiento para la toma de muestras, jóvenes? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es primero seleccionar el punto, ya ubicarse en un punto medio de la corriente principal, de preferencia en una corriente estable, donde no haya turbulencia o donde el agua no se encuentre estancada. Si vas a ingresar al río como la imagen, primero ingresas, esperas un poco que se calme, porque ojo, al momento de pisar estás levantando sedimentos y monitorear unas aguas con sedimentos removidos, posiblemente la muestra se va a alterar. Para evitar eso, jóvenes, hay que esperar que sedimente un poco de nuevo, unos 10 minutos, parar, y después de ello ya proceder a la toma de muestra. Ya, para eso hay que coger un recipiente, retirar la tapa y contratapa sin tocar la superficie interna del frasco. ¿Ya? Y los frascos, ojo, por lo general, no todos jóvenes, por lo general, de acuerdo al protocolo, los frascos para los parámetros físicos, químicos, eh,
se tienen que enjuagar como mínimo 2 veces, ¿ya? Enjuagas 2 veces para estandarizar, homogenizar un poco la muestra, lo botas y la tercera tomas la muestra y esa queda. A excepción de los frascos para los análisis de parámetros orgánicos son microbiológicos. Todos los parámetros biológicos son microbiológicos, no se enjuagan las botellas, sino la toma es directa. ¿Por qué? Porque los frascos son frascos esterilizados, a diferencia de otros parámetros físico-químicos, que son frascos normales. Los frascos microbiológicos son frascos esterilizados donde la toma es directa, acá no se enjuaga. Mientras que a los otros sí, de acuerdo al protocolo, se tiene que enjuagar 2 veces para poder un poco estandarizar la muestra, ¿ya? Abre el frasco, no toques el interior del frasco, hay que sumergirlo aguas con la boca hacia abajo a una profundidad de 20 a 30 centímetros si es que se requiere. Enderece el frasco apuntando la boca contra la corriente y llenar el frasco hasta donde te pide. Medio litro, 1 litro, eso va a depender qué es lo que me dice el protocolo de monitoreo. Por eso acá, jóvenes, el protocolo es clave. El protocolo te va a indicar de acuerdo al parámetro que vas a tomar en cuenta. Primero, si es botella de plástico, es botella de vidrio, si es vidrio claro o es vidrio ámbar. Segundo, cuánto es la cantidad de muestra que necesitas, cuarto de litro, medio litro, 1 litro. Y otro que me dice el protocolo, si ese parámetro se preserva o no se preserva, ¿ya? En caso se preserve, jóvenes, en caso se preserve, hay que adicionar ese preservante. Por lo general, el preservante es un ácido, ¿ya? En algunos casos ácido nítrico, en algunos ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, en algunos es hidróxido de sodio, ¿ya? Entonces, eso va a depender mucho el preservante de acuerdo al parámetro. No todas las muestras se preservan, por si acaso, ¿ya? Entonces, una vez que ya has preservado, entonces tienes que cerrar la muestra, terminar de rotularlo, ¿no? Y llenarlo en el cooler y anotar en la cadena de custodia, ¿ya? ¿Cuál es más o menos el orden de la toma de muestras? No es que sea algo que esté descrito, sino es un orden que normalmente se toma para las muestras, en principio, las muestras microbiológicas. ¿Por qué? Primero, las muestras microbiológicas, jóvenes, para evitar el tema, primero, del doble enjuagado, porque hemos dicho que las muestras biológicas y microbiológicas no se enjuagan. Y por último, como estas muestras no llevan preservantes, tienen que ser ingresadas al laboratorio dentro de las 24 horas de monitoreo. Luego, todas las muestras que son orgánicas, las muestras biológicas y por último, las muestras físico-químicas. Más o menos se tiene este orden para poder hacer la toma de muestras. ¿Y qué pasa si es una muestra de agua subterránea, jóvenes? Si para las muestras de agua subterránea se sigue el mismo procedimiento, el mismo principio, garantizando representatividad y condiciones de asepsia en la toma, pero en este caso ya se tiene que utilizar otro equipo que se llama Baylor, que es la especie de un tubo que va a tener que ingresar por el piezómetro hasta donde se encuentra la napa freática y tiene que absorber el agua hasta que se llene y una vez que se llena, retiras el Baylor y esas aguas lo vas llenando al recipiente para poder hacer la homogenización y de ahí recién, con la ayuda de la jarra, ¿no? Llenas las botellas de agua para la muestra o el monitoreo que se está haciendo en ese punto. Esto, por los jóvenes, es un punto de control, si se dan cuenta, lleva el nombre de la empresa, las coordenadas, el punto de monitoreo, y acá, ¿no? Y acá sus coordenadas en este norte y altitud, ¿no? Es un ejemplo. Aquí está la persona que está monitoreando, está utilizando el Baylor, ingresa al pulsómetro y después que se llena, retira para poder obtener la muestra de agua subterránea. Ahora, en temas normativos, jóvenes,
No tenemos normativa para la calidad de las aguas subterráneas. Tenemos para las aguas superficiales, sí, pero para las aguas subterráneas no tenemos normativa. Entonces, ¿qué se hace? Como referencia, se toman las normativas internacionales como referencia. Pueden ser las cepas americanas o las cepas canadienses, por lo general. ¿Ya? Pero ojo, esto puede tener o llegar a tener objeto de sanción, en este caso para las muestras de agua subterránea, no. Porque al no haber normativa y utilizar una normativa que puede ser una extranjera, ¿no? A modo de llevar una correlación, no es objeto de sanción, por si acaso. ¿No? Pero ya tengan por seguro que acá en un par de años va a salir la eléctrica de aguas subterráneas en nuestro país. Porque esto ya se viene hablando en el pleno, ya el Ministerio del Ambiente lo tiene ahí en agenda, entonces ya posiblemente en cualquier momento va a salir la normativa para las aguas subterráneas, ¿no? Como ya salió para los sedimentos, por decir, antes no se tenía, ahora sí ya se tiene. Entonces, esto es para el tema de las aguas. Son algunas consideraciones, jóvenes, que hay que tener en cuenta. Ojo, lo que le decía. Se recomienda que los frascos no contengan ya los preservantes antes de realizar la toma de muestras de agua. Deben ser frascos nuevos o estériles donde se van a hacer muestras microbiológicas. Ya la intención no es que, perfecto, yo voy a sacar tales, ya voy echando el preservante en la botella para luego tomar la muestra. Está mal. Primero siempre se toma la muestra y luego se preserva caso que se requiera. El uso de guantes antes del inicio de cada toma de muestra de agua. ¿Ya? El guante, si en lo posible, se puede desechar para cada punto para evitar un tema de contaminación cruzada. Considerar un espacio alrededor del 1% aproximado de la capacidad del envase, que es el espacio de cabeza, para permitir la expansión y adición del preservante y la homogenización para la muestra. Excepción en el caso de DBO. ¿Ya? Para la demanda bioquímica de oxígeno, jóvenes, ¿qué me dice el protocolo? Que solamente para este caso puntual, la muestra o perdón, el frasco tiene que ser llenado en su totalidad, evitando el ingreso o la generación de burbujas de aire. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero sacar la muestra para el DBO, tengo que llenar el frasco totalmente lleno y sin ninguna burbuja de aire. ¿Ya? Esa es el criterio y la recomendación. ¿Por qué? Porque acá lo que yo quiero analizar es el tiempo que demoran los microorganismos en vivir bioquímicamente hablando. Entonces, si yo ingreso o dejo una gota de burbuja, entonces, ¿qué es lo que hace la burbuja? En aire. Y ese aire que va a hacer el microorganismo le va a dar un poco más de tiempo de vida. No me garantiza los 5 días. ¿Ya? Entonces, para el dedo, frasco totalmente lleno y sin ninguna burbuja de aire. En ríos y quebradas, las muestras de agua deberán ser tomadas lo más alejado de la orilla y de preferencia al centro del cauce. Pero ya si el río se expande mucho, un brazo telescópico. Pero de preferencia, si el cabal está abajo, puedes ingresar a la mitad del río quebrada y hacer la toma directa, o en su defecto con la jarra y llenarlo para el recipiente. Cualquiera de las dos es totalmente válido. La muestra de agua en lagos, lagunas, pantanos o el mar se debe evitar la presencia de espuma superficial, por si acaso. Eso se encontramos de espuma, evitar la toma de muestra cuando hay presencia de espuma, porque esto altera la concentración cuando se quiere medir el parámetro. Usar frascos de plástico o de vidrio de boca ancha con cierre hermético limpio y de primer uso, ya no reusados por si acaso. Para los coliformes totales y termotolerantes, utilizar frascos de vidrio esterilizados, eliminar el interior de la botella o la cara interna del tapón, dejar una proporción de recipiente sin llenar, ya un tercio del frasco, que hay que dejarlo libre,
y hay que mantenerlo refrigerado a 4 grados centígrados y trasladado al laboratorio en un intervalo de 6 a 4 horas. Por eso le decía, todas las muestras microbiológicas jóvenes tienen que ser ingresados al laboratorio antes de las 24 horas. Pasado las 24 horas, jóvenes, esas muestras ya quedan invalidadas. Ya que al invalidado no se va a recepcionar, o el laboratorio no te va a recepcionar muestras perecibles que no han sido preservados pasado las 24 horas del monitoreo. Porque eso, o inclusive, el laboratorio te va a sacar, pero te va a hacer firmar un documento donde los resultados ya del laboratorio van a garantizar la eficacia de acuerdo a que el ingreso fue posterior a las 24 horas. Y tener un documento de fiscalización por recibe no es tan fiable. Eso hay que tener en cuenta. Son algunas consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de hacer monitoreo de agua. La preservación, jóvenes. ¿Por qué se preserva? Una vez que se toma la muestra de agua, se procede inmediatamente a adicionar el preservante para los parámetros, ojo, requeridos, no todos los parámetros se preservan. Y la pregunta es, ¿y por qué se preservan? Se preservan parámetros que se preservan, jóvenes, para poder mantener sus características, ¿ya? Para poder mantener sus características hasta que la muestra llegue al laboratorio. Cuando llega al laboratorio, las características deben de ser lo más cercano o igual a donde fue elaborada la muestra. Por eso se preserva, para que mantenga esas características, para que no se altere. ¿Ya? Hay una guía de preservación, que es el documento que contiene la información sobre el volumen necesario de preservante que se va a adicionar sobre la muestra colectada en base al parámetro que va a ser analizado. Entonces acá tienen una imagen de cómo se preserva la muestra, ¿no? Ahora, quisiera que haya un ejemplo, joven, por decir, ¿no? Le dicen, yo quiero sacar una muestra de cianuro total. Perfecto. ¿Qué me dice cianuro total? ¿Cuál es el tipo de recipiente? Plástico o vidrio. ¿Ya? ¿Se preserva o no se preserva? Claro que sí. Se agrega hidróxido de sodio hasta que el pH sea mayor a ¿cuánto? A 2. Luego tienes que almacenar a oscuras o utilizar botellas oscuras y el tiempo de almacenamiento máximo es de 14 días. ¿Ya? Y si hay presencia de sulfuro, así esté preservado 24 horas, que tienen que enviarse al laboratorio. Metales, bueno, acá no están los metales. ¿Qué tipo de recipiente? Plástico, 1 litro. ¿Se preserva? Claro que sí se preserva. Ácido nítrico, y el pH tiene que ser menor a 4. ¿Ya? Tiempo de almacenamiento máximo de metales tales es de 28 días. O sea, yo lo puedo tener 28 días en condiciones refrigeradas, etcétera, y llevarlas al laboratorio. Máximo 28 días. Puede ser antes, puede ser después, puede ser al día siguiente, puede ser al día siguiente. Máximo 28 días. Pero así como hay elementos de seguridad, hay elementos también que no se preservan, ¿no? Por decir acá, claridad, botella, plástico y vidrio. Analizar preferentemente in situ, almacenar las muestras oscuras o botellas oscuras. Tiempo máximo de almacenamiento 24 horas. Acá no se ha preservado. Y como no se ha preservado, se convierte en una muestra perecible. ¿Ya? Todas las muestras jóvenes que no se preservan tienen que ser muestras perecibles y tienen que ingresar por lo general al máximo dentro de las 24 horas después de haber sido monitoreado. Pasadas las 24 horas, esas muestras quedan invalidadas. Entonces, jóvenes, hay una guía de preservación. Si no ves que has olvidado o no sabes si este elemento o parámetro se preserva, lo que tienes que hacer es coger tu protocolo de monitoreo, buscar la guía de preservación y ahí te va a decir o te va a indicar si la muestra en principio se preserva o no se preserva, y si se preserva, qué elementos se preserva y cuánto es el tiempo máximo de almacenamiento hasta que empieza el laboratorio. ¿Ya? Tal cual. Con respecto a la cadena de custodia, jóvenes,
la custodia me va a dar fecha y hora, código de punto de control, la matriz de la muestra, datos de campo, mediciones, para determinar el caudal, descripción del punto, observaciones, nombre responsable y el lugar donde ha sido tomada la muestra. ¿Para qué me sirve la custodia? Para registrar todos los datos de campo, registrar todo lo que ocurrió durante el monitoreo y lo más factible para la trazabilidad, la trazabilidad de los datos correctos al momento de los resultados. Este es un ejemplo de cadena de custodia, en este caso para la cadena de algunas, si se dan cuenta. Acá nos da una publicación, el sitio, cuál es la referencia, monitorear el agua, el contacto. Acá abajo les pone cuántos puntos, cuáles son los sites, cuáles son las estaciones de monitoreo, fecha, hora, ¿ya? Fecha, hora y acá los parámetros que está sacando de este punto. Este punto puede tener uno o varios parámetros, eso va a depender mucho. La espacio C4 tiene metales planales, triciclos de platos, tiene más le vas a analizar olor, etc. Microbiológico, vas marcando con check lo que vas a analizar, ¿no? a esta estación de monitoreo. Entonces, ahí si hay alguna observación, jóvenes, también se pone, porque por si has trabajado un adicional, entonces en observación adicional y duplicado para controles de calidad. También está el plan de campo, está el plan viajero, controles de calidad. Abajo pone la referencia, pone la matriz, la persona que ha realizado el monitoreo, pone el representante de la empresa y quien ha recibido una muestra. Fecha y hora, firma, y con esto le hacías al laboratorio. Laboratorio, jóvenes, cuando tú envías las muestras al laboratorio, el laboratorio no revisa muestra por muestra. Ojo. Lo que el laboratorio hace es revisar la cadena de custodia. Eso es muy importante, porque todo lo que está en la cadena de custodia, todo lo que está escrito en la cadena de custodia, el laboratorio lo va a analizar. Si va a haber casualidad y todas las cosas en la cadena de custodia, pero aún así está en Google, igual el laboratorio lo va a leer, lo van a analizar. El laboratorio analiza de acuerdo a lo que está escrito en el cadena de custodia. Por eso, cuando llega al laboratorio, lo primero que hace es revisar la cadena de custodia. Una vez que revisa la cadena de custodia, le da un visto bueno, ¿no? Con este tipo de sello que está acá. Un visto bueno. Un visto bueno de recepción, y con eso ya está listo, suficientemente espera hasta que tomamos los resultados. Entonces, la cadena de custodia juega un papel muy importante en el método de cargar las muestras. Para la conservación y transporte de las muestras, los recipientes de vidrio, ojo, deben ser embalados, mucho embalados, para evitar las roturas que se puedan presentar por el movimiento. Las muestras tratadas deberán conservarse en cajas térmicas, en las coolers, a una temperatura menor a 4 grados centígrados. Hay que utilizar iceberg. El envío de las muestras perecibles al laboratorio debe cumplir con el tiempo establecido y acompañarse siempre de su cadena de custodia. ¿Cuánto tiempo hemos dicho? Las muestras perecibles máximo 24 horas. Con respecto a los controles de calidad, jóvenes, tenemos 5 tipos de controles. El primero es el blanco de campo. ¿Qué es el blanco de campo? El blanco de campo es para verificar si hubo una contaminación en alguna parte del monitoreo. En realidad es una de agua destilada que yo voy a utilizar cada vez que hago monitoreo en campo. Una vez que termina el monitoreo, también se manda al laboratorio y el laboratorio analiza para ver si hubo alguna contaminación al momento de hacer los monitoreos en campo. El blanco de viaje, como su nombre mismo lo dice, es un blanco viajero. Este blanco viajero es una muestra que sale del laboratorio, hace todo su recorrido donde hace los monitoreos y vuelve al laboratorio. Entonces, el blanco viajero sale del laboratorio y vuelve al laboratorio. Todo ese trayecto también se analiza para verificar si se ha alterado o no se ha alterado, si se ha contaminado o no se ha contaminado.
El blanco de los frascos, la contaminación de los frascos. Frascos de primer uso, son frascos biológicos, sin estar esterilizados. Frascos normales, para 3 veces, frascos esterilizados, no se paga. Pero ¿qué pasa si es frasco esterilizazo? No pago. Ya que generan una contaminación de frascos. Ya que eso es sobre control de calidad. Blanco de equipos, igual, todos los equipos, una vez que se termina de tener esos resultados al campo, se tiene que lavar aguas de estándar. ¿Qué pasa si yo no lavo el equipo? Me voy al siguiente punto a sacar otra vez al campo, generando una contaminación tardada por no lavar el equipo. ¿Ya? Y el duplicado de campo jóvenes, que es la presión y efectividad de los procedimientos, se supone, ¿no?, que si vas a un duplicado, el resultado tiene que ser igual, casi igual. No debe haber mucha diferencia, por eso es un duplicado. Por lo general, que es el laboratorio, por cada 20 muestreos de un mismo parámetro, saca un duplicado, ¿no? Más o menos ese es el estándar, ¿ya? Hay otros que son más, hay otros que son menos, pero el duplicado también forma parte de los controles de calidad. La muestra de fiscalización ambiental, eso ya tiene claro, cuando hay una fiscalización ambiental, la entra ya lo que es la evidencia o la muestra de evidencia. ¿Qué viene a ser la evidencia? Es una muestra colectada durante las acciones de supervisión en campo por parte de UEFA, que permite solucionar de resultados entre la unidad y el administrado. Es lo más sencillo. ¿Quién lo toma? ¿Quién saca esta muestra? El UEFA. ¿Ya? Una muestra para la unidad, una muestra para el administrado y una tercera muestra que los doy el UEFA para la dirigencia. Pero antes de eso, jóvenes, una suscripción. Antes de iniciar este modelo de al campo, el UEFA pregunta: ¿ustedes como empresa van a solicitar o no la dirigencia? Si tú dices que sí, solicitamos la dirigencia de cada punto del modelo, el UEFA va a sacar una tercera muestra que ellos mismos lo van a custodiar y lo van a guardar hasta que se active esa dirigencia. Y cuando se activa la dirigencia, jóvenes, cuando hay un resultado que la unidad tiene, que difiere del resultado del administrado y no están de acuerdo. Cuando no están de acuerdo, entra la tercera muestra de dirigencia que se analiza en un centro de laboratorio a nivel acreditado, laboratorio no ha sido analizado por el administrado ni por parte de la supervisión de juez. Tiene que ser el centro de laboratorio que analice los resultados y esa trazabilidad que tiene es la que manda y la que rige, ¿no? Con respecto a la información. Este es el tercer laboratorio, los resultados del laboratorio al final son los que van a valer. Esa es una muestra de dirigencia que se da en fiscalización ambiental, por si acaso. Entonces, jóvenes, para hacer un resumen, y terminar el capítulo del agua, principio, la planificación es clave. Hay que tener los protocolos, el equipamiento, la preservación, parámetros de monitoreo, etcétera, y específico. Luego viene el control del campo, que es básicamente el trabajo que se realiza en el campo, tener en cuenta controles de calidad, y más importante, el correcto, nada de la caída de control. Posterior a ello, los análisis de laboratorio tienen que ser ensayos acreditados, la trazabilidad que se va a generar, los controles de calidad para que sean realizados, y para eso ya luego te entregas los resultados. Una vez que te entregas los resultados, se hace la interpretación. Acá se hace el procesamiento de datos, análisis causa-efecto, evaluación de la intendencia, ¿no? Para la percepción cumple, ya se hace con la ambiental, los rimas más sensibles, dependiendo. Y por último, el reporte se hace un nivel técnico en comparación con el LVP y las recomendaciones se dan un informe de ya avanzamos. Ojo, desde la planificación del monitoreo hasta la verificación del cumplimiento ambiental y la información técnica tiene que estar valorada. Ya todo tiene que tener trazabilidad. Si no tiene trazabilidad, jóvenes, esto de acá no sirve.
Y para que tengas trazabilidad, yo tengo que tener todo documentado, registrado, para ir a laboratorio y tener las plataformas que te dan acceso como usuario, que ingresas y que tienes un dashboard donde vas a tener los resultados, cómo va el avance, el cumplimiento, etcétera. Ya, entonces el tema de la calidad del agua es todo esto.